Continuando con las exposiciones, tengo el agrado de presentar al doctor Eric Lacruz Márquez. Él es médico pediatra, es médico asistente del Servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital Cayetano Heredia. El tema que nos va a tocar ahora es una de las consultas un poco, o una de las más frecuentes en realidad que tenemos en la emergencia, y son los lactantes menores y mayores febriles. En este caso, el doctor nos va a exponer sobre el lactante menor febril. Muy bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes con todos. Sí, como Martín adelantó, el día de ahora nos ha tocado un tema muy común, primero fiebre, ¿no? Algo muy común que solemos ver en la emergencia y solemos ver en la consulta, algo bastante frecuente. Nos va a tocar ahora una parte principal de todo ello y una parte bien pequeña de lo que es lactante menor febril. La primera pregunta, y probablemente ya la sabemos, ¿no? ¿Por qué evaluar? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué tantos estudios y por qué tantas cosas y literatura basado en lactante menor? Fundamentalmente por estos tres, o sea, hay muchas consideraciones, pero estas tres probablemente son las más importantes. Que tenemos un sistema inmunológico inmaduro en este grupo etario, ¿no? No tenemos un sistema inmunológico que nos permite desarrollar signos y síntomas dependiendo el tiempo, en el tiempo, y eso es una de las partes importantes. El segundo, los síntomas y signos son inespecíficos. No es como el niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, que podemos ir viendo y podemos tener mucho de, digamos, de nuestra pericia en la parte de poder desarrollar un componente diagnóstico. Y el tercero es que o no tienen o todavía su sistema de vacunación o su programa de vacunación no está completo, no está actualizado, o es que por la edad, al ser un lactante menor febril, un lactante menor todavía no tienen vacunas. Entonces, he allí la importancia de todo ello. Definiciones, primero, dentro de lo que vamos a ir conversando. Fiebre es la que se considera una temperatura rectal mayor o igual de 38 grados centígrados o 104 Fahrenheit. Eso es para, bueno, para otra literatura, ¿no? Fiebre sin foco es la fiebre que no tiene una causa evidente que justifique, luego de haber hecho una anamnesis y un examen físico detallado, la razón o qué es lo que está produciendo la fiebre. Una infección bacteriana severa o una infección bacteriana sistémica son las características que ya obviamente ya hemos diagnosticado: una bacteremia, meningitis, neumonía, una infección urinaria o una enteritis. Y la bacteremia oculta, que probablemente esto es una de las cosas bien importantes que luego lo vamos a ir desarrollando, es cuando después de días logramos aislar una bacteria patógena en hemocultivos en un niño que llega con buen estado general, que son los que nosotros llegamos en la emergencia o en la consulta y dicen, oye, pero luce bien, que es la parte importante, ¿no? Buen estado general y que no tiene un foco clínico evidente. Y desde ya le voy diciendo que a lo que vamos a ir, ese es probablemente el gran meollo de lo que debemos ir, digamos, de nuestra pericia en lograr las cosas para poder definir bien un manejo en un paciente. Consideraciones que debemos tener, que probablemente lo hemos escuchado mucho, ¿no? Una primera es considerar cuando el padre nos dice que el niño ha tenido fiebre, ¿no? Entonces, obviamente, sabiendo que la madre, el padre, sabe lo que es el uso de un termómetro, ¿no? Muchas veces la mamá nos puede decir, está con un día de fiebre y nosotros lo vemos al niño bien y asumimos que verdaderamente no ha tenido fiebre. No, si la madre nos dice que tuvo fiebre, es correcto. O que al no tener un termómetro nos dice, yo lo he sentido caliente, ¿no? Más allá de la temperatura normal, también debemos considerar, obviamente no tenemos nada objetivo esto del 38 grados, pero debemos considerar de que sí ha hecho y ha desarrollado fiebre. Otra cosa importante, eso fundamentalmente para nosotros y para explicar a los papás, la duración de la fiebre no predice un riesgo de bacteremia, no porque yo tenga 36 horas de fiebre estoy peor, o porque tenga 6 horas de fiebre puedo estar mejor que uno que ha tenido más tiempo, menos tiempo o más tiempo respectivamente, ¿no? Entonces eso es una cosa importante. Y tomar en consideración, según los últimos algoritmos, es que temperaturas
mayor de 38,6 o menor de 36 grados, pueden ser indicativos de infecciones bacterianas severas, ¿no? El corte de 39, un poco que ha bajado en las literaturas nuevas. Entonces, cuando ya tenemos estos pacientes en este grupo etario, tenemos fundamentalmente 3 características o 4 pasos para seguir. El primer paso es hacer el triaje de lo que tanto hemos estado evaluando a través del triángulo del triaje de los pacientes y una evaluación primaria. El segundo es entrar a la anamnesis del paciente con la evaluación secundaria. Con ello vemos todo lo que tenemos ahí, la magnitud de fiebre, el tiempo de evolución, el estado general, valorar los riesgos, que luego lo vamos a ver, y una cosa que es bien importante cuando nos enfrentemos con fiebre a cualquier edad. Obviamente en los lactantes es muy inespecífico, pero a cualquier edad, con el niño de 3 años, 5 años, 7 años, lo que vaya a ser en la edad pediátrica, son situaciones que nos pueden a nosotros sobreestimar una determinada condición, como son que el niño, por ejemplo, está con hambre, está deshidratado, está con la ansiedad, porque obviamente llega un extraño y lo empieza a evaluar, mover hacia la izquierda, derecha, esto y todo, definitivamente no va a estar, ¿no? Y también la experiencia del evaluador, ¿no? Muchas veces queremos evaluar una parte, lo sentamos, lo acostamos, lo volvemos a levantar, lo ponemos acostado y cuando de repente debemos y empezar a tener un esquema de manejo que cuando el niño se acuesta le vemos todo, aunque sea en forma separada, para no lograr tanto movimiento del paciente. Y otra de las cosas importantes, la última parte, considerar siempre la pregunta al padre, ¿no? Al padre, a la madre, ¿cómo lo ves a tu hijo? ¿No? Y considerar esa opinión, lo que ellos le vayan a indicar, siempre como algo importante. Paso 3 y paso 4 es lo que iremos viendo, los exámenes complementarios del laboratorio y el manejo de los algoritmos. Entonces, con estas evaluaciones, algo que vamos a ir viendo, podemos definir en unos grupos a los lactantes febriles. Primero vamos a tener al lactante febril con una impresión general, una evaluación que luego de la impresión, la evaluación primaria y secundaria, que es anormal, asociada a una infección bacteriana sistémica que tenga con o sin factores de riesgo. Eso lo vamos a ver en los algoritmos, digamos, esa primera parte casi, digamos, es la parte más fácil, la menos controversial. ¿Por qué? Porque ya decimos que ya lo vemos anormal, ya decimos, creemos que tiene una infección bacteriana sistémica, una infección bacteriana severa, ¿no? Así tenga factores o no, ya ese paciente casi ya tiene un algoritmo definido y hasta los mismos algoritmos lo separan y dicen, mira, no pienses mucho, hacen este plan. El segundo es el lactante febril, que luego de la evaluación primaria, secundaria, es normal, ¿no? No tiene factores para infección bacteriana sistémica, pero que sí tiene factores de riesgo. Entonces, nuevamente veremos los factores de riesgo, pero también esos pacientes salen nuevamente de ese grupo y ya tienen un esquema de manejo predefinido. Probablemente, la parte más importante que nos pide la pericia en este lado es el lactante febril que luce bien, que no hay asociación o no tengo un riesgo para una infección bacteriana sistémica, y además es el paciente que no tiene ningún factor de riesgo. O sea, es el paciente que nosotros le vemos sano y no sabemos ni por qué hizo fiebre, ¿no? Que no hizo nada, todo bien. Y ese es el paciente que se nos puede ir de la emergencia y regresar en 24 o 48 horas con algo complicado, ¿no? Entonces, allí tenemos, ¿no? Estas dos definiciones. Después de esto, vamos a tener el lactante con foco clínico aparente para la fiebre. Obviamente, creemos que hay un componente, no sé, pues está con mocos, tos o algo parecido a una infección respiratoria alta, baja. Y luego vamos a tener el que no tiene ninguna causa aparente para la fiebre. Entonces, estas son, luego de nuestra evaluación en estos pasos,
nosotros vamos a poder clasificar en esto. Los dos primeros que tienen ustedes, lo vamos a ver, casi ya están definidos y la pericia está en la última parte. Consideraciones importantes, ¿no? Que probablemente le hemos escuchado, leído y en todo momento. En esta edad también la frecuencia es mayor de las causas virales. El riesgo de una infección bacteriana a esta edad llega del 5 al 9%, y en este grupo etario, el encontrar una causa viral no descarta la posibilidad que adicionalmente tengamos una infección bacteriana sistémica. Entonces, esa es la importancia que digamos que se tiene en ese punto que hay que resaltar, ¿no? Yo puedo considerar que es algo viral, pero que también puede estar algo sistémico allí de lado. El principal germen o la infección bacteriana sistémica más común es la infección urinaria, siendo la coli el germen más común. Y adicionalmente, en esta edad, también tenemos riesgo de MEC, bacteremia, y siendo estos los gérmenes más comunes. La MEC bacteriana también tiene una frecuencia de 0.5 a 2 en un niño con buen estado general. Es por eso el segundo punto, ¿no? En los algoritmos es lo controversial de la punción lumbar, ¿no? Por esta frecuencia baja, ¿no? Pero también, así como por esa frecuencia baja, en algunos lugares se desaconseja cuando está en buen estado general, también se dice el otro punto, que ni un examen físico y ni un examen de laboratorio son predictores negativos para tener una MEC. Entonces, esto al final les adelanto que al final, independientemente de los algoritmos, nos indica, ¿no? Nos indica que depende mucho de la pericia, depende mucho de la pericia de la evaluación, depende mucho de la evaluación del paciente y depende mucho de los protocolos que se pueda tener en cada una de las instituciones basado en los gérmenes que pueden aislar en el medio, ¿no? Eso es, digamos, el punto, digamos, dentro de lo controversial de la punción lumbar. Y otra cosa importante que también va cambiando es que un examen de orina positivo y que tengamos marcadores inflamatorios que luego veremos de bajo riesgo tienen un alto valor predictivo negativo para meningitis, ¿no? Entonces es por eso que indican que yo teniendo una infección urinaria con marcadores inflamatorios negativos, se puede poner entre comillas, dependiendo las posibilidades, ¿no? Digamos, el que yo no pueda tener una MEC, ¿no? Obviamente, lo vamos viendo, eso es en otros lugares, ¿no? En otros lugares que vamos a ver todos los marcadores inflamatorios habidos y para ver como para hacerle en un niño. Entonces, de estos marcadores inflamatorios de los cuales hemos estado hablando, tenemos el recuento de glóbulos blancos, y de estos los valores están el tener menor o igual de 5.000, mayor o igual de 15.000, si es que consideramos como positivos, los recuentos de neutrófilos mayor o igual de 10.000, teniendo bastonados mayor o igual de 1.500, y la relación de entre bastonados y totales que sea mayor de 0.2. Todos estos los consideramos como positivo. Se sabe que los tres últimos tienen una mejor predicción que solamente tener un hemograma solo, ¿no? Con esos valores. O sea, no solamente es ver la cantidad de leucocitos, 18.000, no, sino es que ver 18.000, los recuentos de leucocitos, abastonados y la relación, todo en conjunto. Proteína C reactiva y procalcitonina, ¿no? Son buenos, ¿no? Son buenos, mas no son, digamos, concluyentes totalmente. Fundamentalmente, la procalcitonina es importante porque tiende a ser más específico en procesos bacterianos. La proteína C reactiva se activa en cualquier proceso inflamatorio. O sea, en un proceso viral podemos tener PCR también elevadas. Ahora, ¿cuál es la diferenciación? Que podemos tener una infección bacteriana sistémica severa y una PCR nos puede salir baja. ¿Por qué?
porque su aumento tiende a ser, o se ve que empieza a aumentar alrededor de la hora 12 de enfermedad, mientras que la procalcitonina puede llegar a darse a partir de la hora 4 de enfermedad. Entonces, el tomar una PCR en un determinado momento no necesariamente puede indicar que todo está dentro de lo normal. Examen de orina y urocultivo, como conversábamos, la ITU es la causa más común de infección bacteriana sistémica, teniendo leucocitos mayor de 5 a 10 por campo de gran aumento. Bacteriuria, esterasa, nitritos son buenos predictores para tener una infección que obviamente se corrobora con un urocultivo. El hemocultivo es el gold estándar para el diagnóstico de una bacteremia, ¿no? Y como conversábamos anteriormente en las definiciones, bacteremia oculta, estábamos hablando que es cuando encontramos, aislamos un germen en un niño, ¿no? Que venía con fiebre y que lucía bien. Entonces, el hemocultivo es la parte importante como gold estándar. La punción lumbar, cuando obviamente se necesita, cuando lo que conversábamos, la parte controversial, los resultados de solubilidad varían dependiendo de la edad, eso es bien importante poder ver. La glucorraquia va de 40 a 50 miligramos por decilitro, pero lo más importante es que tiene que tener una relación con la sérica mayor de 0.5 para considerarlo normal, ¿no? La proteinorraquia también está aumentada en meningitis. Y saber que el cultivo y la glucorraquia se puede modificar si es que nos llega un niño que ya ha estado recibiendo antibióticos. O sea, ese valor de poder ver cómo está el cultivo o, que en días o la glucorraquia nos puede hacer fallar en el tipo de manejo del paciente. La radiografía de tórax es sugerida en presencia de signos y síntomas respiratorios. Si no tenemos signos respiratorios, sí es sugerida si en estos marcadores inflamatorios que tomamos, el hemograma, estamos encontrando unos leucocitos mayor o igual de 20.000 por milímetro cúbico. Entonces, cuando tenemos eso, así no tengamos síntomas respiratorios, debemos tomar una radiografía de tórax. La posibilidad de una neumonía aumenta con la cantidad de días de tos y los días de fiebre y fiebre elevada que tenga el lactante. Cuando vamos a ver ahorita en este momento un poco hablábamos de los criterios de riesgo y de bajo riesgo, nos remontamos a esto, los criterios de Rochester, que vienen a ser los de bajo riesgo para una edad menor de 3 años, 3 meses. Tener un buen estado general, que esté previamente sano, ¿no? Hablamos de previamente sano, nacido a término, no tratamiento de antibióticos, no haber estado mayor tiempo hospitalizado, que no ha sido tratado por hiperbilirrubinemia, no ha tenido hospitalizaciones después de la salida y no tiene una enfermedad crónica. Y coincide también con los exámenes que hemos estado hablando, de los marcadores inflamatorios, y que al momento de la evaluación no hay evidencia de infecciones en piel, tejido blando o hueso, articulaciones u oído. Esos son los criterios de bajo riesgo y estos son los de riesgo de los que nosotros hablábamos, ¿no? Que pueden ser por antecedentes o por evaluación actual al momento, ¿no? Que estamos hablando de antecedentes de prematuridad, hospitalizaciones, o sea, es casi lo contrario a lo que hemos hablado en la diapositiva anterior, ¿no? Que tengan anomalía congénita, enfermedades crónicas e inmunos comprometidos. Entonces, aquí vamos a empezar a desarrollar el algoritmo. Si ustedes ven, esto pertenece a la Academia Americana de Pediatría. Si nosotros ven acá, tenemos parte en la parte... Aquí empezamos con 29 a 60 días, o sea, nos vamos a referir a lo que hablábamos de estos niños, ¿no? Que lucen bien, que tienen fiebre y que no tienen factores de riesgo, ¿no? O sea, luce bien, mayor de 38, nosotros obtenemos estos exámenes, ¿no? Orina, cultivo de sangre y los marcadores inflamatorios. Tenemos aquí, hay un incremento
están incrementados. Si están incrementados, nosotros hacemos, indican ellos cateterismo, punción suprapúbica y considerar punción lumbar, ¿no? Y considerar la punción lumbar, realizar la punción lumbar y dependiendo de los resultados, si es positivo, antibióticos, hospitalizando al paciente. Ellos refieren que si el examen de orina, si el líquido es negativo, es más, ellos consideran la posibilidad de dar tratamiento enteral u oral y también considerar la posibilidad de hospitalizar o manejar en casa al paciente, ¿no? Cosa importante, si es que no se puede realizar la punción lumbar o no es interpretable, digamos, frustra, o sea, si fue frustra o muchas veces puede salir traumática y tenemos gran cantidad de matíes, consideran la posibilidad de sí tratamiento antibiótico. Y es más, aún así, tratamiento que puede ser dentro del hospital o digamos, dentro del hospital o en casa. Si los marcadores no están aumentados, dicen ver el examen de orina. Si el examen de orina salió negativo, ellos indican no hay necesidad de hacer punción lumbar primero, no hay necesidad de dar antibióticos. Es más, lo puedes observar en casa o lo puedes dejar, pudieras tenerlo hospitalizado nada más, pero acá viene una de las cosas que vamos a ver en este lado, control de 24 a 36 horas. Si es positivo, te indican hacer cateterismo, punción suprapúbica, siguen con el no hacer punción lumbar, administrar tratamiento antibiótico vía oral, se puede observar en casa y con seguimiento cada 12 a 24 horas. En todas estas situaciones te dicen, después de 24 a 36 horas, lo revalúas y puedes tener dos posibilidades. Que el cultivo, que esa es una de las grandes limitantes que tenemos nosotros para poder hacer este seguimiento. Como ustedes ven acá, contrólalo en 12 a 24 horas, controla 24 a 36 horas. Probablemente acá y en la experiencia en este hospital y probablemente en ustedes muchas veces a una mamá o un papá le cuesta 1 hora, 2 horas llegar acá y a la emergencia, ¿no? Y probablemente es una de las realidades. Otro, tienen para poder evaluar cultivo rápido en 24 horas. Nosotros, estando acá en el hospital, no tenemos esa capacidad de poder encontrar o poder evaluar un cultivo en esa cantidad de tiempo. Pero ellos sí lo tienen y es por eso que dicen, bueno, podemos hacer esto, ¿no? Entonces, si después de esto yo no identifico germen, le quito todos los antibióticos, ¿no? Y si estuvo hospitalizado, le doy de alta, y ya está. Si es que yo tengo que encuentro el germen, y puede ser un desarrollo en la infección urinaria, me dicen que no, trato la fiebre por otra razón, que puede ser un virus, ¿no? Pero si es que sí puedo tratar la infección urinaria vía oral, puedo, si es que estuvo hospitalizado y no estuvo si es que estuvo hospitalizado, le puedo dar de alta y manejo la infección urinaria. Entonces, nuevamente, eso es algo que, o sea, es importante cómo lo hacen, ¿no? Y de repente su hospitalización puede ser mucho menos de la que nosotros solemos tener, pero es algo que nosotros tenemos limitantes. Y como sus marcadores inflamatorios tienen PCR, PCT y lo tienen, cosa que nosotros, dependiendo de los lugares donde trabajemos, no lo tenemos, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí más o menos un caso clínico, ¿no? Para revisar luego otro punto. Tenemos un varón de 36 días de vida sin ningún antecedente de importancia, acude 15 horas de fiebre, cuantificada en 38,2. Madre niega síntomas asociados, excepto que está un poco fastidiado. A la evaluación no se encuentra ninguna alteración. Como nosotros vemos en el punto que estamos hablando del lactante febril, probablemente todo lo que es la evaluación primaria, en el triaje, todo ya pasó. Y este paciente es el que ya está catalogado como
grado 3, ¿no? Más o menos, porque no es el inmediato que va a un trauma shock, no es el que tenemos que verlo dentro de los primeros minutos, pero sí tenemos que identificar por qué es un potencial en riesgo, ¿no? Entonces, este paciente, al no tener estamos hablando de que tiene 1 mes, 6 días, no tiene antecedentes de importancia, le pertenece el cuadro que hemos estado hablando, ¿no? El cuadro que le hemos estado hablando porque no tiene ningún factor de riesgo y de pronto ha hecho fiebre, ¿no? Entonces, con este paciente deberíamos hacer todo el esquema de manejo que hemos estado conversando en este punto. Vamos a ver este. Este es un punto que es de la sociedad latinoamericana, que es probablemente parte que va más en relación con nosotros, ¿no? Parte del mismo lugar donde nosotros estamos. Ellos lo manejan de este modo: lactante febril de 1 a 3 meses. Y eso es lo que yo les decía, con apariencia tóxico-infecciosa, inmediatamente sale, ¿no? De los que les comentaba, que el primer grupo de que estábamos hablando. Sale de esto, exámenes, dependiendo de lo que tengas, ya digo, no, este tiene probabilidad de una MEC, tiene todo, sale del grupo, ya no está. Sin apariencia tóxico-infecciosa. ¿Tiene factor de riesgo? Sí, igual sale, ¿no? Lo que les comentaba, cuando ya me luce mal, sale del grupo y ya lo manejo. Obviamente no es que sale del grupo y se va a la casa, ¿no? Ya es hospitalizado y manejo esto. ¿Tiene factor de riesgo? Sí tiene, igual. Sale de esto y se hospitaliza y manejo el factor de riesgo. Ahí viene, miren, todo lo otro que es discernir con el que no tiene factor de riesgo y no luce mal. Entonces, si es que no tiene esto, digamos, el alto riesgo, evaluamos infección y ver la posibilidad de bacteremia oculta. Ellos dividen en dos: el del 1 a 2 meses y el de 2 a 3 meses. Acá partimos, y el de 2 a 3 meses ellos dicen, a ellos lo manejamos con la tendencia nueva como el que ya tiene de 3 a 36 meses, ¿no? Y nos quedamos con el de 1 a 2. Primero, recuerdan que veíamos en el otro que decía, bueno, puedes irte a la casa y todo eso. Ellos dicen acá, internación, o sea, lo hospitalizamos, ¿no? Hacemos todo lo que es hemograma, PCR, PCT, examen de orina, todo. Considerar fuertemente la posibilidad de punción lumbar, ¿no? Hemocultivos, punción lumbar, ¿no? Y evaluar radiografía de tórax, todo lo que es un panel para infecciones virales. ¿De acuerdo? Entonces, luego de hacer todo esto, te dicen, el riesgo para que tú tengas una infección bacteriana, ellos lo consideran invasiva, la que hemos estado hablando como sistémica, te dicen, es bajo, te dicen observación, pero hospitalizado. Lo hospitalizas sin antibióticos. Luego viene, si tu riesgo de infección es alto, le tomas hemocultivo por 2, le haces punción lumbar y tratas con antibióticos. Ahora, basado en todo esto, ¿tienes riesgo de infección urinaria? Tu infección urinaria, tu examen de orina salió normal, observas igual partiendo de que está hospitalizado, sin antibióticos. Luego, salió patológico, multiplico por 2 y tratas tratamiento antibiótico. Pero la diferencia, miren, cuando acá hay, lo vemos limitado como una infección, pero no tenemos el riesgo o no lo vemos en apariencia de una infección bacteriana invasiva. Entonces, no punción lumbar es lo que ellos consideran. Ahora, basado en esto, mi riesgo de neumonía oculta, lo que conversábamos, más de 20.000 leucocitos o que tengo una temperatura arriba de 39, radiografía de tórax. Normal, igual, observación, porque todo esto lo tengo negativo, no tengo esto, no tengo riesgo de esto, busqué, entonces lo puedo tener hospitalizado en observación. La radiografía de tórax es patológica, hemocultivo por 2 y tratamiento antibiótico. Entonces, probablemente si ustedes ven y si ustedes comparan lo que ustedes han podido o están haciendo en sus centros, probablemente esto va más con
con nuestra realidad, ¿no? Ahora, este es el de 3 a 36 meses, que era el grupo que ellos decían, ok, vamos a vivir acá, vamos a dividir este lado, y este es el de 3 a 36 meses. Entonces, este es el 36 meses, del mismo modo, apariencia tóxica, afuera, ¿no? Ellos lo manejo por otro lado. Si no tiene apariencia tóxica, antecedentes, nuevamente, antecedentes, si tiene, igual, para el otro lado. No tiene antecedentes, entonces me baso en esta temperatura que acá la consideran 39, pero como les digo en la literatura maneja 38,6. Vemos riesgo de ITU, ¿no? Riesgo de ITU si puede ser positivo, negativo, ¿no? Empezamos a ver vacunación. Lo que pasa es que acá cuando ya vemos 36 meses, ya vemos que el esquema de vacunación ya debe estar completo, ¿no? Cosa que cuando hablamos de un lactante menor febril, estamos hablando a lo mucho de que ha tenido la vacuna en los 2 meses. ¿No? Entonces, todo ello. Entonces, a esta edad, lo que fundamentalmente nos manejamos es la posibilidad o riesgo de una infección urinaria y el riesgo de una bacteriemia, ¿no? Entonces, si yo no tengo ITU, si yo no tengo la posibilidad de ITU, me voy a ver si es que tengo dosificación, cuántas dosis de vacunas tengo, ¿no? Mi riesgo de bacteriemia, mi riesgo de neumonía, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, como les dije, la pericia de esto a lo que va, primero, como conclusiones, más o menos es que nada está definido en el manejo, depende mucho de lo que tengamos como algoritmos en el país, en nuestra institución, cómo tengamos nosotros en consideración la evaluación del paciente y fundamentalmente, ¿no? O sea, muchas veces cuando llegamos estamos preocupados, pero por lo general todo está escrito en los que tienen antecedentes o no. En los otros, ese es el gran punto, el gran manejo que tenemos que tener. Les presento un poco lo que es lo que como Hospital Cayetano tenemos, ¿no? Como Hospital Cayetano tenemos, que es lactante menor febril, si ustedes se dan cuenta, está muy relacionado, salen de los criterios de alto riesgo, temperaturas, cumple criterios de bajo riesgo, no, igual. Si no cumple criterios de bajo riesgo, se manejan del otro modo. Si tiene perdón, bajo riesgo sí, le hacemos todo esto, incluyendo lo que es punción lumbar. Nosotros hacemos punción lumbar, punción lumbar. Cumplen todos los criterios de bajo riesgo. Si cumplen todos los criterios de bajo riesgo, sí lo hospitalizamos sin antibióticos y vamos viendo. Ante el deterioro clínico, iniciamos cobertura antibiótica. 2, no cumple los criterios de bajo riesgo, empezamos tratamiento antibiótico y del mismo modo, radiografía de tórax si es que tenemos un hemograma más de 20,000. ¿De acuerdo? Y este es para los pacientes de 61 a 90 días, ¿no? Cumplen los criterios de bajo riesgo, no, igual, salen los de exclusión, los criterios, acá sí, en estos no estamos considerando la punción lumbar, salvo que la clínica sea bastante diferente, ¿no? Como ustedes ven, acá sí está punción lumbar y acá no, ¿ok? Listo. Muy bien, listo. Gracias.